personalidad y capacidad jurídica en el derecho mexicano. El artículo 22 del Código Civil Federal determina que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. La ley se refiere evidentemente a la capacidad de goce. Sin embargo, a la luz del artículo 337 del Código Civil para la Ciudad de México, solo se reputa por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil. La capacidad del ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, es decir, al cumplir 18 años, según dispone el artículo 646 del Código Civil Federal. Tener capacidad de ejercicio significa, según el artículo 24 del Código Civil Federal, poseer la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Empero, la capacidad de ejercicio puede anticiparse vía emancipación, es decir, si los varones y las mujeres mayores, respectivamente de 16 y 14 años, contraen matrimonio. Según el artículo 23 del Código Civil Federal, la incapacidad es una restricción a la capacidad de ejercicio. Esta incapacidad puede ser natural, como la que sufren los menores de edad o las personas afectadas de sus facultades mentales. Tal incapacidad puede solventarse vía representación. La incapacidad puede ser legal, es decir, restricciones al ejercicio de ciertos derechos por disposición expresa de la ley y que se impone a las personas, no obstante estar dotadas de capacidad natural. Por ejemplo, menores emancipados por razón del matrimonio y personas condenadas por ciertos delitos. Esta capacidad no se puede solventar vía representación, salvo el caso de los menores emancipados. En el derecho mexicano, según el artículo 450 del Código Civil Federal, existen ambas incapacidades. Los menores de edad, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afectación o que por adicción se vea limitada su inteligencia para gobernarse y obligarse a manifestar su voluntad por algún medio. Por disposición expresa de la ley, artículo 25 del Código Civil Federal, son personas jurídicas colectivas o personas morales, la nación, estados y municipios, las corporaciones de carácter público reconocidos por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas, las asociaciones que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidos por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada. El que las personas morales gocen de personalidad jurídica implica, según el artículo 26 del Código Civil Federal, el reconocimiento de su capacidad jurídica para ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Derecho subjetivo y deber jurídico. Quizá los dos conceptos jurídicos fundamentales más importantes son el de derecho subjetivo y el de deber jurídico, dado que constituyen la razón del ser del concepto de persona jurídica, pues al aludir a los derechos de que las personas son objetos se hace referencia específica a sus derechos subjetivos. El derecho subjetivo es el derecho del sujeto, es mi derecho, es el derecho de cada uno. El derecho subjetivo es facultad que dimana de la norma objetiva. Cuando se afirma que alguien es sujeto de derecho, lo que quiere decirse es que ese alguien posee un derecho subjetivo, y poseer un derecho subjetivo significa, también, reafirmar que la conducta de una persona es relevante para la norma jurídica. El que una conducta sea relevante para la norma jurídica significa que dicha norma autoriza o prescribe, entre otras acciones, a hacer o omitir algo, o bien a recibir algo de otra persona. El derecho subjetivo es, en síntesis, la facultad de conducta derivada de una norma de derecho objetivo. El facultamiento contenido en el derecho subjetivo tiene un predicado muy diverso. Es a veces un privilegio, a veces un permiso, otras una atribución, lo cual depende del tipo de relación jurídica a que dé origen la norma. Sin embargo, el concepto de derecho subjetivo no se comprende sin la idea de deber jurídico, ya que afirmar que alguien tiene un derecho subjetivo significa al mismo tiempo señalar que alguien tiene a su cargo la satisfacción del contenido de esa facultad. El carácter relacional del derecho se puede resumir en situaciones jurídicas opuestas y correlativas. En tal virtud, el deber jurídico es la conducta jurídica opuesta o correlativa referida a un derecho subjetivo. Consiste en el hacer, dar u omitir de alguien en relación con el derecho subjetivo de otro. Sanción e ilícito. El concepto de sanción no es exclusivo de derecho.
sí su heteronomía, es decir, su imposición coactiva por una persona distinta a la gente, la autoridad. Sin embargo, resulta equivocado pretender identificar la coacción con la sanción por más que estén íntimamente unidas. Sanción es la pena o el castigo que con carácter coercitivo establece un sistema jurídico para el supuesto de que se incumpla con lo dispuesto en una norma. La coacción jurídica es, además de su característica heteronomía, otra de las singularidades de la sanción jurídica, esto es, que puede aplicarse utilizando la fuerza. La coacción es un elemento de la sanción, pero no es la sanción misma. La sanción es tradicionalmente considerada una pena o castigo, un mal, algo visto como nocivo o perjudicial para las personas. Son ejemplos de sanciones impuestas por el derecho, la privación de la libertad, del patrimonio, de las personas o de su capacidad para ejercitar ciertos actos jurídicos. La sanción da lugar al nacimiento de ciertas consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de lo prescrito en una norma jurídica. Las consecuencias son el nacimiento de un nuevo deber, la modificación, la pérdida de un derecho o la invalidez del acto jurídico. Debe distinguirse entre obligatoriedad jurídica, sanción y coacción. A. No todas las normas jurídicas implican una sanción, pero sí son todas obligatorias jurídicamente, es decir, son algo debido. B. El que las normas jurídicas sean obligatorias no implica que sean coactivas. La coacción es una garantía propia del derecho. Es el aseguramiento de su cumplimiento que a ellas otorga el poder de la autoridad. C. La coacción es la fuerza autorizada por el derecho para lograr la eficacia de la sanción. D. La sanción es, tradicionalmente, la pena o castigo prescrito en una norma jurídica y que puede o no aplicarse coactivamente. Es decir, que la sanción puede aceptarse o cumplirse voluntariamente, o sea, sin hacer uso de la coacción. El acto antijurídico desemboca en una sanción singular, la invalidez jurídica del acto, es decir, su nulidad absoluta o relativa, según sea el caso. La ley sanciona la ilicitud no reconociendo al acto jurídico ningún efecto jurídico o efectos jurídicos plenos. Así, por ejemplo, la obligación surgida de un acto ilícito no puede exigirse coactivamente. La contradicción o violación de una norma jurídica por acción u omisión, voluntario o involuntario, se denomina acto ilícito, acto antijurídico o delito. El delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Sin embargo, no toda violación del derecho desemboca necesariamente en una sanción. Para que la sanción opere, esta debe hallarse estipulada en la norma violada o en una norma relacionada con ella. De ese modo, se cumple con el principio de seguridad jurídica que debe brindar el derecho. En otras palabras, a. Toda sanción tiene como presupuesto necesario un acto ilícito, antijurídico o delito, pero no todo acto ilícito, antijurídico o delito presupone la sanción. Es decir, b. Si bien es cierto que toda sanción presupone un ilícito, no todo ilícito presupone una sanción. Por lo tanto, c. Hay normas jurídicas ausentes de pena o castigo en el supuesto de su incumplimiento. Si bien una conducta es antijurídica porque es así considerada por el derecho, no toda antijurídica tiene como consecuencia una sanción. De hecho, existen en los distintos sistemas jurídicos normas ausentes de sanción y no por ello dichas normas dejan de ser jurídicas ni el acto que las viola deja de ser antijurídico. Esta es la razón de la doble exigencia del principio. No hay pena sin ley ni delito sin ley. Esto supone, no hay pena o castigo sin ley que lo tipifique, pero tampoco hay acto antijurídico sin ley que así lo establezca previamente. En suma, la ley debe estipular tanto el delito o ilícito como la pena o castigo que supone. Por lo tanto, toda sanción presupone un ilícito, pero no todo ilícito presupone una sanción. El ilícito o acto antijurídico tiene función singular la de señalar y en su caso sancionar aquellas conductas sociales que de acuerdo con cada sistema normativo obstruyen la convivencia o cooperación social.